La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, pueblo mágico. Radio Informativo Huamantla. Radio Informativo Huamantla presenta Una luz en la oscuridad, con Sandy Meneses, un espacio para la Fundación Lucha de Gigantes, con temas científicos y espirituales. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Oscuridad. Yo le doy las gracias a Dios primero que nada que permite estos espacios, esta comunicación. Agradezco a todas las personas que nos escuchan a través de este lente en sus casas, en la radio, en cable, por todos los medios tecnológicos. Eso es bien importante que los aprovechemos, compartamos estos temas en familia porque son muy importantes, son temas de actualidad, temas que estamos viviendo actualmente que la verdad a veces estamos ciegos, no sabemos qué significa o qué implica. Y en esta ocasión estamos analizando un tema muy importante dentro de nuestra sociedad, en nuestros estados, Tlaxcala, Puebla. Y en todo yo creo que el mundo, vamos a hablar de los trastornos mentales. Y yo le quiero agradecer a nuestro invitado especial. Él es el licenciado en psicología Ramón Briones Avelino. Gracias, muchas gracias, licenciado. Platíquenos, licenciado Ramón, ¿qué son los trastornos mentales? Pues son, para no dar una definición como de libro, son formas muy diferentes de actuar dentro de una sociedad. Así, sencillito. Es una diferencia, vamos a decirlo así. Así es. ¿Es una enfermedad de la mente? En algunos casos sí es una enfermedad, en algunos otros simplemente son desadaptaciones dentro de una sociedad. Ah, ok, o sea, es como que va en grados o en niveles. Así es. La enfermedad es como un catarro, vamos a decirlo así. Exactamente. ¿No? O una bronquitis, ya sería lo grave, ¿no? Cierto. Bueno, vamos bien entonces. Sí, así es. ¿Cuándo se empieza a identificar si alguno de nosotros, uno mismo o alguno de nuestros miembros familiares tiene un trastorno mental? Bueno, ahí me gustaría hacer como que la explicación de 4 tópicos que por lo general algunos especialistas toman como puntos de partida. El primero es que hay una alteración. En esas alteraciones no pasa técnicamente nada. ¿Quién no tiene una pequeña alteración? Por ejemplo, hoy no pude dormir y no necesariamente ya tengo insomnio de conciliación. A lo mejor hoy estoy triste, pero ya al rato ya se me quitó. Pero tenemos pequeñas alteraciones. Ese es el primer punto. Casi todos estamos en ese sentido. A partir de ahí también tenemos lo que es un deterioro. A partir de ese deterioro, las personas ya empiezan a tener esas alteraciones, pero a mayor grado y en mayor duración durante un cierto periodo de tiempo. De ahí también viene un tercer nivel que es el riesgo para sí mismo y para los demás. Ahí es cuando muchas veces ya empezamos a notar en otras personas que ya no es el funcionamiento aparentemente normal de un individuo. Y el último punto, el que determina lo que es lo socialmente aceptado o no. Esos serían como que los 4 niveles más o menos para tratar de entender que hay una enfermedad o un trastorno mental. Sí, es muy difícil porque como no duele el cuerpo, más bien nos basamos, bueno, ustedes los especialistas y la familia que observa el actuar de las personas, pues identifica que a lo mejor está muy triste o a lo mejor es muy agresivo. Así es. Y obviamente, ¿a dónde lo saca? Pues en la casa, ¿eh? Ahí es donde el ser humano saca su verdad, porque muchas veces en la escuela, vamos a hablar de los jóvenes, ¿no? Porque de niños vamos a empezar a identificar un trastorno mental. Yo me imagino que de niños, bueno, porque yo lo viví, tengo un hijo así, por eso hoy traje al especialista, él ve a mi hijo y le ha ayudado mucho, por eso es importante que nosotros identifiquemos
en nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. Ya vimos que no hay edad para un trastorno mental, ¿cierto, licenciado? Así es. Entonces, ya que identificamos alguna diferencia, alguna alteración en su conducta, ¿qué debemos hacer? Pues el primero, no asustarnos, porque a cualquiera le puede pasar, es de principio. En segundo lugar, tratar de informarse, porque tenemos una gran desinformación en torno a esto de los trastornos mentales. Como ejemplo, hemos tenido a lo largo de la historia que simplemente a lo mejor una persona que tiene, a lo mejor convulsiona, a lo mejor en algunos lugares lo toman como posesión demoníaca, y pues no necesariamente lo poseyó el demonio, es algo que no le funciona en su cuerpo. Entonces, 1, no asustarse. 2, tratar de informarse. Y 3, acercarse al primer lugar donde podamos obtener una orientación adecuada. Exactamente, uno como papás o como miembro de la familia nos damos cuenta quién sobrepasa las reglas familiares o las reglas sociales, ¿no? Desde ahí, por ejemplo, tal vez un chico, un niño, una niña o un joven también afecta un trastorno mental, su aprendizaje en la escuela. Normalmente a lo mejor va bajo, vamos a decirlo así, en calificaciones. A ver, una pregunta, licenciado. ¿Diga? ¿Tiene algo que ver la hiperactividad o el déficit de atención con un trastorno mental? Ahí me puso una pregunta bastante difícil, porque por ahí mal recuerdo haber escuchado o medio mal visto un documental donde mencionan que el mismo creador del concepto del trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad terminó como que retractándose. Bueno, lo que he encontrado en la práctica, 1, muchos confundimos lo que es la hiperactividad con la hiperquinesia. La hiperactividad, muchos niños son diagnosticados con hiperactividad, pero no son hiperactivos. La hiperquinesia, a final de cuentas, ¿qué es? Simplemente se mueven muchísimo, tienen mucha energía. Y la hiperactividad, como su nombre lo dice, hiperactividad, tienen muchas actividades. Entonces, ¿puede ser parte de un trastorno? Sí, pero muchas veces no sabemos ni de qué trastorno, porque tan solo el concepto está no muy bien planteado. Por ejemplo, hemos encontrado en la práctica que hay algunos otros trastornos no tan grandes que sí están generando problemas dentro de una sociedad y en el desarrollo de un niño, no solamente en su desarrollo evolutivo, sino también en su desarrollo cognitivo y después en su desarrollo como estudiante y como miembro de una sociedad. Sí, o sea, un trastorno mental afecta en todos los sentidos, ¿no? Así Tanto en la es. escuela, como en la familia, como en, a lo mejor en alguna actividad deportiva, como algún taller, o sea, como desde chiquitos, pues en cierta forma vamos teniendo enfermedades que no se notan, que hasta que ya a lo mejor fue expulsado porque agredió a un niño, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor va muy bajo de calificaciones y años tras años, regaños tras regaños, porque los papás ahí viene la ignorancia. Cuando no sabemos que hay este tipo de enfermedades, regañamos al niño y le bajamos su autoestima. ¿No? ¿Cuántas mamás yo he visto en los supers, en el cine, en las tortillas, en todas las, cállate, o sea, gritos impresionantes? Entonces dices, bueno, en realidad no es el niño el problema, ya en sí es todos los integrantes también de la familia, yo creo, ¿no? Que tienen que apoyar y identificar este tipo de enfermedades, licenciado. Así es. Miren, por ejemplo, yo, usted le voy preguntando y usted me va comentando de Ok. algunos trastornos que encontré. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad. Uy, ese es muy, pero muy popular. Muchas personas lo tienen, muchas personas lo sufren y algunos ni siquiera saben que lo tienen. En pocas palabras, la ansiedad simplemente son como síntomas físicos a raíz de alguna preocupación aquí arriba. Algunos le llaman estrés. Bueno, hay un montón de definiciones operacionales, pero a final de cuentas simplemente es como que una enfermedad de moda. Y esa enfermedad de moda se puede atacar por cosas muy sencillas. Por ejemplo, hacer técnicas de relajación, simplemente hacer ejercicio, cuidar nuestra alimentación y eso nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque aquí arriba tenemos una revolución. Nos preocupamos, nos preocupamos, nos preocupamos. Y como decía un maestro que conocí, en lugar de ocuparnos, nos preocupamos, nos tratamos de ocupar antes de ocuparnos. Y eso tan solo creo que verbalmente ni siquiera es posible. Entonces, ¿cómo puedo atacar esa ansiedad? 1, puedo aprender técnicas de higiene mental. Una de ellas simplemente es, deja de preocuparte por lo que no puedes hacer en este momento. 2, ya que lo logramos, ahora sí, puedo hacer algo
que sí pueda yo realizar en el momento, como que puedo hacer ejercicio, puedo cambiar mi alimentación, puedo aprender a relajarme, mínimo. Puedo aprender a contarle a los demás qué es lo que me pasa, porque muchas veces nada más es como una ollita, me lo quedo y pues me lo termino quedando. Sí, entonces vamos acumulando emociones, vamos a decirlo así, y va a llegar un momento en que explote y puede pues lastimar a alguna persona, puede causar un accidente o puede lastimarse él mismo o ella misma, porque vamos a decir la depresión, que hablábamos de enfermedades de moda, ya todo el mundo está deprimido, ¿no? Así es. Y vienen los fármacos, ¿no? Va uno al psicólogo, pero de ahí pasa al psiquiatra. Al psiquiatra. Y de ahí vienen los fármacos. Yo conozco muchas personas, desde chiquitos, con la hiperactividad ya su pastillita, ¿no? Desde chiquitos. Adictos, ¿no? Niños adictos. ¿Qué me dice del medicar a chiquitos con este medicamento, pues fuertes? Bueno, de principio no soy partidario de darles el medicamento, porque primero, es una responsabilidad muy grande el estar dando un fármaco y controlarlo, conocer cuáles son las consecuencias adversas a la toma de este medicamento. A partir de ahí, en lo personal me voy más por la cuestión o natural o que incluye una, ¿cómo se le llama? La disposición del paciente. Tratar de entender por qué o está ansioso o por qué está deprimido. Porque muchas veces les damos el medicamento y de todas maneras parece que no les funciona. Es porque de alguna manera el medicamento no está atacando el lugar que tendría que estar atacando. Por ejemplo, uno de mis alumnos en la universidad cuando di clases mencionaba que la depresión puede ser endógena o exógena. Yo le preguntaba, oye, ¿y por qué? Dice, mira, la depresión exógena es por algo que está en el entorno, algo que tú no interpretas bien. Y la depresión endógena o interna es por un neurotransmisor que aquí no te funciona bien. Y yo, ok, me acabas de dar una buena explicación. Y él me comentaba que a final de cuentas, a veces con la depresión exógena no funciona también el medicamento. Porque de alguna manera no está ese medicamento diseñado para ese mal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Para eso se requieren muchos estudios, seguirse profesionalizando, y muchos de los profesionales de la salud no hacemos eso. Tenemos que tratar de estar adelante y a la vanguardia para tratar de entender cómo se da esta depresión. Es más, hay versiones más sencillas de lo que es el medicamento para la depresión, como comer chocolate. Por eso muchas personas que son depresivas o terminamos una relación sentimental, comemos chocolate, porque es de manera natural como nosotros mismos nos medicamos. Otra forma, apenas escuché así muy a grosso modo una investigación que decía que comer carne de pavo podría ser también un aliciente para la depresión sin necesidad de tomar medicamento. Entonces, hay muchas cosas o muchas fuentes naturales que podemos utilizar para evitar o para tratar de no ser tan dependientes de esos fármacos. Sí, exactamente, porque se vuelven parte de la vida del ser humano cuando ya te diagnostican un trastorno mental pues fuerte para ya darte un fármaco. Y son años, desde chiquitos, desde 5 o 6 años ya se le empieza a administrar estas anfetaminas, también son. Muchos lo toman en esa forma. Podría ser. Desconozco los nombres correctos porque ahora sí, mi campo de acción va por un lado. Más natural, ¿verdad? Exacto, y no tanto por la cuestión farmacológica. Pero sí hay algunos comprimidos que se les pueden dar para diferentes trastornos. Pero muchas veces también algo que he notado es que a los pacientes parece que les damos medicamentos milagrosos. Les damos un mismo medicamento para un montón de cosas diferentes. Y uno cuando revisa a lo mejor los libros se encuentra uno que esos medicamentos son para diferentes cosas también. Sí, que más de ayudarlo, pues no le hace o le hacemos un daño interno, ¿no? Así es. También por aquí los duelos. Nosotros que estamos en lucha de gigantes, vemos cuando pierde uno, que el esposo, la esposa, el padre, la madre o un hijo. El hijo, perder hijos es muy doloroso. Muchos padres quedan muy afectados emocionalmente, no lo aceptan, no lo entienden esa pérdida. Y también luego el fármaco, ¿no? Y los veo muy dormidos, los veo cansados, en lugar de que les calme su dolor, ¿no? Que al final de cuentas pasa la dosis, vamos a decirlo así, y de todos modos regresan a su tristeza. Así es. Entonces, como dice el licenciado, hay muchas opciones naturales en alimento, en relajación,
en talleres, algunas actividades fuera del baile también es... Eso es muy bueno porque además Sí. fortalece la psicomotricidad y la toma de decisiones. Exacto, entonces, bueno, hay otro trastorno que es obsesivo compulsivo. Uy, ese también está bueno. Y en el que no he tenido mucha experiencia porque no llegan muchos casos, pero así en pocas palabras lo que entiendo de ese trastorno es que nuestra cabeza está llena de pequeñas ideas, de pequeñas obsesiones, de ideas que son muy pero muy persistentes. Y eso nos genera que busquemos una manera en cómo tratemos de solventarlas. De ahí vienen las compulsiones. Por ejemplo, hay personas que tienen ideas un tanto místicas dentro de sus pensamientos. Y a lo mejor tienen que agarrar, por ejemplo, una perilla y tienen que darle un determinado número de vueltas para limitar la ansiedad que se percibe por la idea que estamos teniendo. Hay algunas personas que simplemente van por la calle y tienen que pisar en todos los cuadritos que se van encontrando uno en la calle y a lo mejor los tienen que ir contando para limitar todo eso. A lo mejor algunas personas lo tienen, un rasgo muy sencillito. Tienen un documento escrito y todas las letras que tienen un circulito las rellenan. ¿Por qué? Porque de ahí están sacando esa ansiedad, eso que se siente para que no se sientan mal. Por ejemplo, también las personas que comen mucho, es una... Podrían comer de manera compulsiva, sí. ¿verdad? Yo conozco gente que no sé, se siente triste y abre el refrigerador y a comer todo lo que puede. Así es, pero ahí podríamos estar hablando que también podrían tener como que relación no solamente con el trastorno obsesivo compulsivo, sino también con rasgos depresivos. Y mencionando lo que ya dije hace un rato, a lo mejor con la alimentación están buscando rellenar ese vacío. Sí. O, bueno, hablando de comida, pero también la gente recurre al alcohol. Al alcohol, a las compras, a las relaciones sentimentalmente hablando. Por ejemplo, en el caso del alcohol, hemos encontrado una relación muy fuerte con lo que es la dependencia a las sustancias, con la dependencia emocional. Por ejemplo, muchos que se sienten un vacío interno, lo tratan de llenar con el alcohol, lo tratan de llenar con las personas, lo tratan de llenar con compras en algunos lugares. Sí, la gente se obsesiona por tener un cuerpo perfecto, ¿no? Cuánto se gasta o se malgasta el cuerpo en ejercicio para parecer a lo que nos presentan las modas actuales, ¿no? Así es. Entonces, bueno, y es algo que no se nota mucho. A lo mejor tú ves a tu hijo come y un poquito subidito de peso, pero eso ya está implicando un trastorno obsesivo compulsivo. Podría haber rasgos, Ajá. podría haber rasgos. Hay otro trastorno de estrés postraumático, después de un accidente tal vez. Eso, la gente se pone muy triste cuando algo malo le sucede, postraumático, dice. Sí, bueno, ahí tenemos que como que tratar de explicar los dos que suceden en el momento. Está el estrés agudo, que es cuando se da el incidente por el cual estamos pasando una situación difícil. Y los síntomas son de inmediato. Pero también el postraumático es cuando empiezan a aparecer los síntomas después de un cierto tiempo. Y cada persona lo expresa de diferente manera. Dentro de los síntomas más comunes es que no pueden dormir bien. La otra es que a final de cuentas tienen pensamientos recurrentes sobre la situación que han pasado. Empiezan a tener situaciones fóbicas sobre, por ejemplo, si fue un accidente en auto, empiezan a reproducir, por aquí se suben al auto y empiezan a reproducir la escena. Y entonces empiezan a sentir esa situación de estrés, empiezan los síntomas físicos. Algunos llegan a reproducir lo que son los ataques de pánico. El corazón sienten que se les sale, la respiración hiperventilan, empiezan, algunos sienten que se les va el aire. Desmaya, ¿no? Así es. Pero lo peor que puede pasar con un ataque de pánico, pues es que nos desmayemos, porque no nos pasa otra cosa. Pero sí. Cómo el cuerpo reacciona, ¿no? Ante los sucesos que vemos o escuchamos o sentimos, ¿no? Así es que es una forma en cómo tratamos de defendernos para no volver a pasar esa situación. Pero muchas veces también las personas, por tratar de evitar esa situación que nos hace sentir mal, nos metemos otra vez en riesgo. Por ejemplo, hemos tenido el contacto con personas que a lo mejor tuvieron un accidente, van en el auto y por sentir otra vez el pánico, pues se vuelven a salir de la carretera, por tratar de evitar el sufrimiento. Sí, es increíble cómo el ser humano reacciona. A mí una vez me pasó, yo ya estaba grande, digamos, es niña me traumé, pero yo tendría, no sé, 24 años y tuve un accidente fuerte. Ni yo iba manejando, más bien era acompañante. Sentí horrible y no me pasó nada físicamente, nada más fue el susto. Pero de ahí tardé como 3 meses en subirme al carro. O sea, me traumé, quería yo taparme la cabeza cuando iban los carros, o sea, me daba mucho miedo. Con el tiempo lo fui superando.
Muchos trastornos, licenciado, se curan con el tiempo. Sí, ahora sí. Hay un librito que leí hace tiempo, lamentablemente no recuerdo el nombre, que nos habla de que precisamente ahora ya no hablamos de enfermedad, o mejor dicho, de locura, por ejemplo. Ya sobrepasamos ese concepto, ahora hablamos del término de enfermedad mental. ¿Por qué? Porque como cualquier enfermedad tiene un inicio, tiene un curso y posiblemente un proceso de sanación o de sanación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El tiempo sí es una, ¿cómo se le llama? Una situación que podría determinar cuánto puede durar ese problema. Algunos son transicionales, pasa en cuestión de minutos, pueden ser días, semanas, a lo mejor pueden ser años para algunos otros. Pero lo más importante es que aprendamos a buscar cuáles son las soluciones más adecuadas a esta situación, sin importar el tiempo, Siempre hay una solución. por lo general. Fíjense, o sea, hay que tener esperanza. Muchas veces ya no sabemos qué hacer con los chicos o con nuestros papás. También cuando son adultos mayores y tienen alguna enfermedad, pues sufren mucho estrés y depresión. Bastante. Entonces ya vieron cómo, y podemos decir, está loco, está enojado, está deprimido, está chipil, pero no, cuando rascamos dentro ya de su mente, tiene pues un trastorno, que aquí están los especialistas, que son los psicólogos, psiquiatras, bueno, primero el primer paso es al psicólogo, y ya ustedes ya valorarán, ¿así es? Así es. Bueno, hay diferentes mecanismos de cómo acercarnos a la atención. Hay algunos que vamos de principio al médico familiar y ese es el primero que nos dice o tienes ansiedad o tienes depresión y trata de darnos un manejo adecuado de nuestro problema. Cuando ellos mismos reconocen que la situación podría ser más peligrosa, ellos mismos canalizan al área de psiquiatría. En algunos otros casos vamos al revés. Es raro, pero también los psiquiatras a veces nos mandan los casos a los psicólogos, porque ellos mismos se dan cuenta o que el fármaco no está funcionando o que hay cosas que el psicólogo debe de tratar. Y actualmente se está fomentando principalmente en lo que es la línea de acción de los sistemas municipales DIF, donde ellos están promoviendo que que la población de alguna manera ya no se quede callada con todos sus problemas, sino que se acerque de primera instancia a los psicólogos también, porque a veces también tenemos un mecanismo de ayuda que pueda ser efectiva, pero también corremos con un grave riesgo de que no somos tan conocidos o como no damos medicamentos y requerimos esfuerzo, ¿qué pasa? Mejor me voy al médico o me voy al psiquiatra. Entonces, nosotros también hacemos un buen trabajo, nosotros también ayudamos a la gente, pero a veces quedamos en el medio, o a veces es el médico familiar, o a veces es el psiquiatra quien nos refiere al paciente. Raro es el paciente que por su propia mano y por su propia voluntad accede a los servicios del área de psicología. Sí, o sea, ya la verdad, o sea, yo también en cuestión de mi estudio ya, un psicólogo va de la mano con un doctor y familiar, vamos a decirlo así, y el dentista. O sea, yo creo que son los tres básicos doctores que nos tienen que acompañar porque nosotros como padres a veces, muchas veces de chiquitos no identificamos. Ya identificamos cuando está en la cárcel, cuando está en un hospital, porque ya chocó ebrio, porque ya chocó, porque el niño es acelerado como el solo. Entonces, evitemos los accidentes previniendo. ¿Cómo? Pues conociendo los trastornos. Por ejemplo, hay un trastorno que se llama bipolar, el bipolar, ¿no? Esos que cambian de conducta repentina, o cómo es un ser bipolar. Pues sí, tiene cambios en su estado de ánimo, pero así, de inmediato. Podemos estar platicando bien bonito y de momento ya se enojó. O de momento ya puede estar bastante triste. Entonces, es uno de los tal vez más comunes, pero no es tan fácil de observar, porque muchas veces puede confundirse con otro trastorno, que es el trastorno explosivo intermitente. Hay personas que llevan en su vida un poco de estrés cotidiano, que llega el momento en que ¡fum!, explotan. Entonces, hay que tratar de checar. Muchas veces vemos en el, ¿cómo se llama? En el bipolar rasgos de otro, que es el explosivo intermitente. Hay personas que simplemente explotan. Sí, por eso es importante una guía profesional para que ellos identifiquen qué tipo de trastornos tienes. Pero nosotros podemos confundir porque hay muchos muy parecidos, ¿no? Así es. O tienen alguna similitud entre, podemos tener tres, una sola persona. Mejor dicho, tal vez no tengamos
tres trastornos o cuatro. Lo que sí tenemos son muchos rasgos de una gran variedad de trastornos. Por ejemplo, para ese caso, en la práctica muchos psicólogos nos hemos encontrado y nos hemos dado la tarea de tratar de hacer un diagnóstico lo más específico posible. Porque, ejemplos, me han mandado niños que me los diagnostican con hiperactividad y ya tienen el medicamento para la hiperactividad. Pasa 1 año, 2 años y no mejoran. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los mandan con nosotros y algo que he encontrado es que tan solo la hiperactividad es confundida para algunos, no para todos, con el explosivo intermitente. Ahí también hay una relación. Los síntomas se parecen. Por ejemplo, la ansiedad y la depresión, hay algunos síntomas que coinciden también. Es más, hay una mezcla de este trastorno de ansiedad y de depresión que es el trastorno mixto ansioso depresivo. Muchas veces le damos el medicamento para la depresión, pero sigue igual de ansioso, o le damos el de la ansiedad, pero se vuelve más depresivo. Entonces, sí requiere una valoración un poco más profunda para tratar de entender cuál de los trastornos es el que podría estar presentando. O mejor dicho, ¿qué es lo que le está pasando a nivel adaptativo a este individuo que se nos está enfermando? Porque algunos de esos trastornos que estamos viendo como un mal simplemente son desajustes dentro de una sociedad. Por ejemplo, tenemos a muchos niños que podrían ser tratados como hiperactivos, pero simplemente es porque en su casa no los estamos educando con límites y disciplina y con un afecto bien encaminado. Entonces, hay un gran trecho que tenemos que vigilar. Sí, porque desde niños, sobre todo, no sé, yo me imagino una edad de cuando ya empiezan a comunicarse por ellos solos, cuando ya son independientes, ¿a qué edad se empiezan a mostrar trastornos? ¿Vamos a hablar de 5 o 6 años? ¿O qué edad más o menos ya se puede identificar? Bueno, tan solo uno de los que ahorita recuerdo, pues el trastorno de reactividad en la infancia. Son niños que a lo mejor tienen 3, 4 añitos y ya podrían estar ahí como que con un cambio. Algunos otros niños, por ejemplo, con la enuresis, son niños que les gana la pipí. Y estamos hablando de que para su diagnóstico por lo menos tenemos que tener un cierto periodo de tiempo ya controlando esa pipí. Entonces, cada trastorno tiene como que su patrón, o mejor dicho, su criterio diagnóstico para tratar de entender cuándo vamos a empezar a observarlo. Pero regresaré, muchos de esos vienen de una crianza deficiente de los padres. Ejemplo, pueden acercarse a sus sistemas municipales DIF, donde la mayoría de psicólogos está haciendo una promoción sobre lo que son los estilos parentales de crianza, porque muchos de esos estilos parentales de crianza determinan en un infante cuál podría ser su expresión social su expresión social del problema, y que muchas veces lo vamos a ver como un trastorno. Muchas veces los niños malcriados que tenemos allá, simplemente les ponemos así como que la etiqueta bien bonita del síndrome del emperador. Se escucha más bonito, pero no es otra cosa más que tener un niño malcriado. ¿Por qué? Porque no le pusimos límites, porque no lo educamos de manera correcta. Sí, ahí implica, muchas veces el niño lleva toda el peso, ¿no? Los golpes, la violencia, porque los papás se molestan. Eso de los niños que se hacen pipí son muchos, y les da pena decirlo, porque pues son niños que todavía no tienen conciencia, y también miedo, porque el papá lo primero que llega, o la mamá, es a agredirlo, a regañarlo, porque nosotros no tenemos la educación, vamos, de los valores, de entender un chiquito. Por eso es importante tomar terapias, no nada más el niño. Yo siempre que en los talleres que damos de Fundación Lucha de Gigantes, nos mandan al niño, pero también los padres necesitan esa terapia, porque el trastorno viene a raíz de muchas cosas, también de la educación de la escuela. Ahí vienen los maestros, otra parte. El bullying. ¿Qué pasa cuando el niño le hacen bullying y el maestro no identifica, el niño se resiente? Así es, pero no solamente se resiente. Hay un psicólogo, se llama Seligman. Este señor empieza a describir cómo un individuo se empieza a sentir indefenso de forma gradual, aprende. Entonces, tenemos algunas víctimas de este fenómeno que van aprendiendo tanto a dejarse como a medio soportar esta situación, porque no encuentran en el entorno un mecanismo que frene lo que les está pasando. Entonces sí, muchos maestros tienen ahí esa chamba que realizar o ayudarnos, porque a los psicólogos también a veces nos llevan, oye, es que a mi hijo le están bulleando. Sí, pero ¿qué está pasando en el entorno educativo? Ahí el maestro tiene una chamba muy fuerte que realizar para tratar de identificar qué es lo que está pasando. Sí, ya vieron cómo va de la mano, yo siempre lo he dicho también, los papás y los maestros, porque parte la mitad
o parte de la vida están con ellos, con los maestros, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer equipo para llevar una misma comunión, un mismo camino para hacer chicos, jóvenes, pues con buenos valores, con seguridad, con amor, con pues todos los valores que vemos aquí. Y mire, vamos a empezar un corte comercial y seguimos analizando otro tipo de trastornos ya más graves, que ya van a terminar en muchos pues delitos también, cuando ya no se ve, no se atiende a tiempo, pues termina en eso. Entonces, vamos a un corte y regresamos con el licenciado. Gracias. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Radio Informativo Huamantla, con Enrique Salas. No dejes de escucharlo todos los martes, a partir de la 1 de la tarde, a través de Radio Informativo Huamantla. En Comercializadora Erro te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo, desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo, con las mejores marcas y precios de toda la región. Además, aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza, número 217, en Huamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01-247-47-214-73. Comercializadora Erro. Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez. Todos los martes a partir de las 7 de la tarde. No dejes de escucharnos a través de Radio Informativo Huamantla. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Troleando la noticia, con el Chilaquil y la Britney. No dejes de escucharnos a las 4 de la tarde todos los martes, a través de Radio Informativo Huamantla. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. No puedes perderte Problemas de Mamá, con la maestra Ivonne Rosales, todos los martes a partir de las 3 de la tarde. Radio Informativo Huamantla presenta Una luz en la oscuridad, con Sandy Meneses, un espacio para la Fundación Lucha de Gigantes, con temas científicos y espirituales. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola, ya regresamos nuevamente analizando pues estos trastornos muy importantes dentro de nuestra sociedad, porque están causando estragos cuando ya están en sus últimas etapas. De ahí viene la violencia, los secuestros, los homicidios, las violaciones, todo lo que está pasando en nuestros estados, Puebla y Tlaxcala, mucho robo, mucho asalto. Pues, ¿quién lo hace? Gente que tiene trastornos mentales y que no son identificados desde una infancia y que ahora ya son peligrosos.
Ya las personas se vuelven peligrosas porque no tienen la conciencia, tienen enferma la mente. Entonces, como este caso que fue muy sonado aquí en nuestro vecino Coapiastla, que una persona trabajadora, sí, o sea, es injusto que porque te corten la luz salgas y mates a las personas. Ve hasta dónde llega la mente, ¿no? Y era un joven que pasaba desapercibido dentro de la población, ¿no? Cualquiera estaba expuesto. Ese es el señor de luz, pues se le atravesó en su mal pensamiento, ¿no? Pero ¿ya vieron cómo puede reaccionar una persona, abogado, licenciado? Sí, así es. Por ejemplo, a mí me gustaría hacer como que la mención. Hay una película que se llama Un día de furia, no me acuerdo el actor ahorita cómo se llama, pero así la pueden encontrar, que precisamente plantea esa situación. ¿Qué pasa cuando una persona típica puede romper las reglas para realizar algunas acciones que van en contra de la sociedad y las reglas que ella misma dicta? Entonces, sí, hay ahí un pequeño detalle. Un ejemplo podría ser que puede aplicarse el trastorno que le menciono, que es el trastorno explosivo intermitente. Es una explosión de ira en un momento, tal vez es el menos adecuado, pero llega a pasar. Hay muchas personas, por ejemplo, que llegan a agredir físicamente, verbalmente, y algunos con consecuencias drásticas. Por ejemplo, tenemos documentados algunos casos de personas que han agredido a sus propios familiares. En ese ejemplo, hay datos de que niños han estado agrediendo a sus papás que tienen este tipo de trastornos. Los mandan al hospital. Y muchas personas como que lo dejan así en el silencio. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, no, ¿cómo voy a decir que mi hijo? ¿Cómo voy a decir que mi esposo? ¿Cómo voy a decir que mi esposa? Pues tenemos que romper el silencio para que podamos dar un correcto tratamiento a ese tipo de situaciones. Sí, ese que comenta usted, licenciado, y entra también en el trastorno neurótico. Fíjense que AA es Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Adictos Anónimos. Sus terapias ayudan mucho en identificar uno, porque ahí no va a ver la vida de los otros, ahí va a ver la vida de uno. Yo estuve 5 años en un estudio de los 12 pasos, estuve compartiendo mucho. AA me dio la oportunidad de visitar las cárceles, dábamos aquí en el Cerezo pláticas cada 8 días con las presas, las reas, y los hospitales, cuando ya están bien enfermitos y uno pasa a dar el mensaje de AA o Neuróticos Anónimos, es lo mismo. Es bien bonito porque te encuentras que no nada más eres tú el zafadón, ¿no? O sea, la verdad, o sea, hablando ya así para que me entiendan las personas, o sea, te das cuenta que cada persona tiene su problema, ¿no? Unos en alcohol, otros en la mente, otros en el vicio, otros en la vida, pero todos y cada uno tenemos pues los trastornos, en este caso el neurótico, ¿no? Soy neurótica porque me estreso, pego, grito, ofendo, me siento la reina del sur. O sea, ¿ya vieron? ¿Viene? Ese es el neurótico, ¿no? Que está fuera de su realidad. Pues ni tanto. Recuerdo así muy a grosso modo una clase en la universidad donde nos hablaban de la genética de la conducta. Podríamos hacer como que una división, así como esta rayita. De este lado está la persona que pueda considerarse como neurótica y de este lado la persona que está considerada como psicótica. Gran diferencia para cambiar las dos palabras. Uno todavía está dentro y pertenece dentro de la realidad, y el otro puede ya estar muy lejos de esa realidad. Como ejemplo, cualquiera se enoja, cualquiera grita, cualquiera pega. Cualquiera podría lastimar a una persona en un rato de ira. Pero, ¿qué pasa? A lo mejor se le pasa el coraje y chin, ya la regué. Es normal, todavía está dentro de este mundo. Medio acepta las reglas sociales, pero hay personas que están del otro lado que ya no reconocen ni una estructura de autoridad, ni una sociedad, y posiblemente puedan estar fuera de esta realidad. Fíjense, para identificarlo, es un psicótico o un neurótico. Esa es la diferencia. Los que sí ya hacen barbaridad y media, pues entraría en psicosis, ¿no? Las alucinaciones. Perfecto, así es. O sea, ya el delirium. O sea, ya uno se da cuenta luego. Sí, por ejemplo, hay personas que en un sopor etílico pueden estar alucinando que ven arañas gigantes y pueden matar a la araña, pero a lo mejor en ese estaba alguien ahí que le estaba diciendo, no, ya no tomes, a lo mejor era su esposa, su hijo, su hija, y pues mataron a la araña. Cuando regresan a este estado aparente de realidad, se dan cuenta ya de las cosas que realizaron. Sí, pero desgraciadamente ya no hay reverso,
No hay decir, híjole, me equivoqué, ahora que regrese el tiempo y le regreso la vida a este, o le regreso No, la virginidad, o le regreso la vida. O sea, así es. ¿sí? En realidad hacemos mucho daño con estas enfermedades mentales, estos trastornos. Y bueno, ahí viene de dónde viene, los genes. Muchas veces se puede heredar un trastorno, por ejemplo, si el papá es violento y el niño hijo de tigre, pintito. Bueno, ahí hay como que dos posturas que obedecen a diferentes escuelas de pensamiento dentro de la disciplina. La primera argumenta que de alguna manera nosotros ya tenemos una cierta carga genética y que nosotros simplemente vamos a desarrollar, quieramos o no. Algunos otros proponen que es el entorno el que va a determinar cuál es la actitud o la acción que vamos a realizar dentro de un grupo. Entonces, por ejemplo, en las escuelas de psicología les enseñan ahí la diferencia entre carácter y temperamento. El temperamento es lo heredado, el carácter es lo expresado y aprendido dentro de una sociedad. Entonces, puede ser que para algunos trastornos, incluyendo la violencia, pueda haber ahí una carga genética. Por ejemplo, hay una investigación por ahí que pone como hipótesis que los seres humanos somos violentos por naturaleza. Y el experimento que hacen es, o la explicación es, ¿por qué un bebé jala el cabello? Y todavía, como ve nuestra expresión, vuelve a jalar el cabello, o rasguña. Y cuando ya puede morder, lo hace. Entonces, ¿será que disfruta de ese dolor que causa? ¿De ese malestar? Si no fuera así esa explicación, entonces ¿por qué lo hace el niño? ¿Es por error? Otro ejemplo dentro de la misma aseveración es que allá afuera, ¿qué es lo que pasa cuando va un accidente o alguien se está peleando? En lugar de tratar de separar o de aquí no pasó nada, como mínimo ya hacernos de la vista gorda, lo primero que hacemos, vamos a observar. Así es, y parece que disfrutamos de ese tipo de situaciones. Ahora las redes sociales también nos están ayudando a alimentar ese tipo de egos. ¿Por qué? Porque ahora hay un video, lo subes y alguien lo está viendo. Pero si no nos gustara esa violencia, ¿por qué los vemos? Sí, entra y yo también visualizo mucho al ser humano. No, ni es santo ni es demonio en sí. O sea, tenemos un angelito aquí que te dice tus errores, que es la culpa que sientes cuando haces algo malo, o es el que te dice que hagas cosas buenas, pero también tienes acá el malo, vamos a decir, la voz del demonio, yo le digo así, el angelito y el demonio, bueno, es literal, vamos. Y el demonio te está diciendo, a ver, mira, o sea, y una vez, ¿no? O sea, como que es el que te avienta, ¿no? Que es tu conciencia. Es tu misma conciencia, tu lucha entre lo bueno y lo malo, pero desgraciadamente a la gente le gusta lo fácil, lo malo. O sea, fíjense cómo yo he visto eso en internet. Tiene razón aquí el abogado, el licenciado. La verdad es que ve uno cada aberración. Y ya antes se espantaba uno, pero ahora como lo ve diario, ya hasta se hace normal, ¿no? Sí. O sea, cómo fomenta uno a veces la agresión por medio de todos los medios, televisión, pues todo, ¿no? Al contrario, que estos medios, o sea, la radio, las teles, internet, sirvan para dar mensajes positivos, ¿no? O sea, saber que hay una realidad fuerte y violenta. Así es, pero aquí también está ocurriendo algo interesante. Muchas veces legitimamos el uso de la violencia y no solamente es que traigamos la carga genética a lo mejor de tener un papá violento, sino que también tenemos una situación donde allá afuera, por cualquier cosa estamos haciendo uso de esa fuerza. Entonces tenemos que aprender cómo dirigirnos de diferente manera. También hay casos, yo a veces estudio los perfiles de los psicópatas, de los asesinos seriales que están en la procuraduría, que nosotros como nos dedicamos a puro homicidio y secuestro, pues obviamente leemos los perfiles médicos, psicológicos, intelectuales de los secuestradores y de los asesinos. Y les voy a platicar una cosa. Todos ellos siempre desde chiquitos fueron muy agresivos, antisociales, fueron abusados sexualmente por tíos, hermanos, papás. Fíjense cómo hasta dónde llegan, ¿no? Son hijas de prostitutas a lo mejor. Fíjense nada más, como de ver a los padres que no llevan una buena línea, un buen ejemplo, ellos lo superan, ¿no? O sea, entran en esa maldad y todavía lo hacen más grande, ¿no? Pero cuando tú ves sus vidas de pequeños infantes, pues fueron unas personas muy abusadas, ¿no? Que causaron traumas.
y que ahora de grandes ya tienen la fuerza, ya tienen el poder, pues, sacan al 100% su resentimiento. Y no con los que le hicieron el daño, sino con el que está al lado, el que sea, ¿eh? ¿Cierto o no? Así es, pero ahí también hay una segunda postura. Por ejemplo, hay algunos que pudieron haber tenido una vida algo caótica, y si no algo mucho, pero también hay algunos que su vida fue la más tranquila. Se están encontrando recientemente perfiles de agresores que vivieron en familias aparentemente sanas y que aún así determinaron, o mejor dicho, terminaron con una elección de vida un tanto diferente. Entonces, las condiciones generales de cómo vamos a vivir podría determinar qué es lo que vamos a hacer allá afuera. Podría ser que estemos en el momento equivocado, a la hora equivocada, para la situación equivocada, porque también puede suceder. Sí, ahora sí, como que la mala suerte te tocó, ¿no? Sí. Estar ahí. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos el caso que apenas se empezó a escuchar en las redes de una jovencita que mató a su violador y entonces ella es la que está encarcelada. Entonces, aunque tal vez tuvo una inocencia, mejor dicho, una niñez de lo más normal, pero actualmente también es tratada como un delincuente por una toma de decisiones. Algunos de estos empezaron posiblemente por una simple toma de decisiones diferente dentro de una sociedad. Sí, porque es que ya entramos por eso es la importancia de estos temas, porque la gente ya con miedo de ver tantas cosas, ya la gente está armada, mucha gente sale armada, que es producir más violencia, la verdad, al ratito te la quitan y te dan con esa. ¿Eh? Ha pasado también los casos, ¿no? Así es. Bueno, también habla de un trastorno mental cuando la mamá embarazada se introduce químicos o trabaja en almacenes que de sustancias también lo nombran así, que en el embarazo está expuesta a químicos agresivos, tanto porque se los mete ella o porque estén en el aire, vamos, que también puede influir a una enfermedad mental. ¿Es posible? Sí. Aquí hay dos perspectivas. La Asociación Española de Pediatría propone que se haga un estudio de teratógenos. Los teratógenos son aquellas sustancias que pueden alterar la genética del producto y a la larga sí pueden generar algunos cambios. Dentro de los teratógenos más conocidos es que no debemos tomar algunos medicamentos que están prohibidos, algunas sustancias, y dentro de ellas está el tabaco y el alcohol, porque tienen un alto componente para alterar. Bueno, de ahí también algunos menores, cuando son expuestos a estos teratógenos, por ejemplo los inhalantes, algunos de ellos, o mejor dicho, también las drogas en general, cuando la mamá los consume, podría generar en el producto algo que se llama síndrome de abstinencia, pero fetal. ¿Qué quiere decir? Que el niño ya viene siendo un adicto, pero sin nunca haberlo probado de manera directa. Fue a través de su mamá. Y sí se vuelve un problema. Tan solo en algunas escuelas donde tienen la materia de puericultura, a veces les llevan los niños que tienen ese síndrome de abstinencia fetal. Son niños muy pequeñitos, son niños que a lo mejor no van a superar o no tienen una expectativa de vida muy grande. Y de ahí podríamos generar un montonal de teorías e ideas más. Tan solo en genética de la conducta se analiza que, por ejemplo, si una mamá tan solo a lo mejor se echó una cervecita, una cubita y demás, ¿pudo generar alguna alteración? Sí. Pero si esa sustancia o su misma química de la madre genera una situación de estrés al feto, ese feto puede ya nacer con una tendencia a ese estrés. Y una de esas tendencias es la violencia. Entonces, de una cosa nos va a regresar otra vez a la misma. Fíjense cómo a veces no tanto el niño, sino uno como padre, por no tener una responsabilidad, cuántos no intentos de aborto si resulta que no pudo y siempre sí lo tuvo y afectó el bebé, ¿no? Eso también he visto muchos casos, ¿no? O al revés, ya no quieren el bebé y abortan, pequeñas, jóvenes, muchas jovencitas de muy pequeñas, 13, 14, 15, abortan. Y después a los 20, 30 se quieren casar y ya no pueden tener bebés, ¿no? Muchas mujeres ahora son estériles por los químicos que consumimos, por muchas cosas, ¿no? Entonces, pues todo, como cada cosa que suceda exteriormente, cómo afecta las emociones y se puede convertir en un trastorno, aunque seamos sanos, ¿no? O sea, todos estamos expuestos a, por ejemplo, no sé, una chica, como dice el licenciado, puede ser una chica muy buena, una buena hija, una buena chica, estudiante, y algo se le cruza en el camino, un violador.
y le cambia la vida, ¿no? Así es. O sea, ya su modo de pensar ya no va a ser lo mismo de la chica inocente, porque pues ya todo lo que pasó y todo lo que vio y lo que vivió, ya no, como eso es lo que las personas se tienen que detener antes de hacer un mal, antes de robar, antes de asaltar, antes de golpear, que no se olvida y cambia la vida, ¿no? De la persona a quien tú agredes, así de fácil, ¿sí? Así es. Siempre queda una huella. Y lo más difícil, dirían algunos, tal vez es tratar de olvidar. No, lo más difícil es tratar de entender que lo que viviste ya no se puede deshacer. Pero puedes aprender a existir con ello, sin generarte un problema mayor ni a los demás. Esa es la verdadera chamba, la más difícil. Exacto, ¿no? Aprender con el tiempo, ¿no? Yo creo, y el esfuerzo de cada uno. No, nadie, ellos no son magos para darnos una pastillita y ya nosotros ser felices, ¿no? En realidad, todo depende de uno, ¿no? De tu familia, ¿no? Hacer la unión, hacer equipo, la comunicación, platíquense todo, ¿no? Porque le anda uno platicando al amigo que al ratito te traiciona, ¿no? O a la novia, ¿no? O sea, de jovencitos también he visto mucho suicidio. Sí, pero ahí muchas veces los suicidios podrían tal vez hasta prevenirse si tratásemos uno de que cuando estamos pequeños nuestra familia nos genere un lazo afectivo bastante fuerte y con un fuerte apego a la vida y el respeto a esa misma vida, porque ahora sí, porque aunque seamos seres vivos y demás, no significa que a veces la respetemos. Hacemos actos inconscientes para arriesgar esa vida. Beber, fumar, meterse cualquier cosa, tener situaciones de riesgo de manera innecesaria. Entonces, ¿dónde podría estar la solución? Desde casa. ¿Por qué? Teniendo una correcta comunicación con nuestra familia, con nuestros hijos, tratando de buscar los tiempos necesarios. Hay muchas cosas que están en contra de ese tipo de acciones, sí, hay muchas cosas que tenemos que solventar, pero tendríamos que empezar a realizarlo. De ahí, tratar de identificar 2 o 3 aspectos importantes de cómo podría ser una persona que pueda tener tendencias al suicidio. Y una muy importante de esas, algo que hemos encontrado en la práctica y en los libros, es que tan solo llegan a pensar cosas como, ¿qué pasaría si yo no estuviera aquí? Aguas cuando tengamos a familiares, amigos y demás que ya tengan esa idea en la cabeza. ¿Qué pasaría si yo no estuviera? ¿Estarían mejor sin mí? Ahí ya tenemos una ligera situación con la ideación suicida. No significa que se nos vaya a suicidar, pero algo está pasando que podríamos todavía intervenir. Pero un dato interesante, también lo encontramos en algunos libros y en algunas cátedras de psicología, que lo más difícil de diagnosticar de los suicidas es cuando tienen depresión suicida. ¿Cómo es eso? Bueno, se le llama depresión alegre. ¿Cómo es eso? Son socialmente estables, más o menos funcionan, y cuando nos damos cuenta, ¡fum!, porque no los reconocimos. Entonces, tenemos que checar ahí cómo anda este individuo para saber si se podría suicidar o no, o nada más es una llamada de atención. Fíjense cómo tan importante, y nadie lo va a ver, ni el amigo, ni el vecino, ni el compañero. Bueno, muchas veces lo ven, pero los que más vemos somos nosotros, padres, hermanos, hijos. Bueno, andamos sobre el tiempo, licenciado Ramón Briones. Acudan, es importante la terapia. Identifiquemos en familia quién tiene el problema, a lo mejor somos nosotros mismos, y acudamos con gente profesional que nos da muchas alternativas para tener ¿qué? La salud mental. Es definida como el bienestar absoluto a nivel psíquico y social. O sea, una gente en paz pues, tiene salud mental, una gente feliz tiene salud mental, una gente con seguridad tiene salud mental. O sea, nosotros lo visto no es juzgado, veamos al lado, veamos a nuestros hijos. Nos puede dar su teléfono, donde usted atiende, el domicilio donde puedan tomar terapias con usted. Uy, ahí es variado. De principio me encuentran ahorita por cuestiones de tiempo en la ciudad de, ¿cómo se llama? Rafael Lara Grajales, por allá me encuentran. También aquí colaboro, me dan espacio en el Centro Médico Espinosa, ahí en sus números de teléfono del hospital, con mucho gusto. También estoy atendiendo de manera particular, inclusive si los pacientes no quieren ir a los consultorios, pues uno va a los pacientes
¿Para qué? Para que puedan tener este tipo de servicios. Y claro, mi número de teléfono por cualquier situación es ¿lo digo al aire? Sí, para que la gente se pueda comunicar es y ver sus actividades. 247 108 7073. A ver otra vez, licenciado. 247 108 7073. Ahí me pueden encontrar. Yo la verdad, yo le agradezco mucho Gracias. al licenciado Ramón, porque a mí me consta. O sea, yo tengo la experiencia ¿con quién? Con mi hijo. Mi hijo tiene unas diferencias igual, en cuestión de diferencias de mente. Y a mí me da mucho gusto que él ha apoyado mucho a mi hijo, le ha dado muchas alternativas. Yo veo a mi hijo feliz. Él desde los 3 años ha visitado neurólogos, psicólogos, psiquiatras. Le han hecho estudios de 1000 cosas. Y ahora es un chico guapo, lindo, va a la escuela normalmente, o sea, el esfuerzo. Yo cuando estaba en kinder me decía el neurólogo y el psiquiatra, él no va a poder estudiar. Ahora, él me enseña a mí muchas cosas, muchos detalles, y yo le agradezco a él porque él es un excelente ser humano, es una persona que puede ayudar a sus hijos, o a ustedes, o a sus padres, o a la persona que pide el servicio, la verdad. Es muy práctico y ya les dio sus informes, ya les dijo dónde lo pueden localizar, ya les dio su teléfono para saber más información acerca del psicólogo. Y pues yo les invito a visitar la página huamantla.org. Nos pueden ver, tomar una foto así rara, una denuncia, que ustedes vean alguna mala acción, pues manden su fotito al 241-137-2697. Es el teléfono del periódico, va a salir publicada su información. Seamos conscientes, no digamos cosas falsas, no digamos mentiras, o sea, seamos honestos, vivamos en paz y busquemos siempre una esperanza, porque siempre la hay. Así es. Pues que Dios los bendiga, que los cuide mucho en esta semana y siempre, y nos vemos la próxima semana en Una Luz en la Oscuridad. Y compren su periódico. El viernes sale mi columna, va a estar todo viernes, sábado, domingo, lunes. Adquiéranlo, solo 5 pesitos. No solamente mis temas, también lo de mis compañeros. Gracias a la empresa, gracias al director, gracias a mis compañeros, a Venecia, a Alex, a Maribel, a Adela, a todas y cada uno de la familia que presenta esto para sus hogares, para sus mentes. Gracias, licenciado. Un gusto, psicólogo, y que Dios los bendiga y los cuide. Hasta pronto. La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, pueblo mágico. Radio Informativo Huamantla.